hay algo que la mayoría de personas nunca entiende y por eso mismo terminan siendo olvidables. No porque no sean buenas personas, sino porque no entienden cómo funciona realmente la mente humana en el deseo. Y esto es importante, porque el deseo no responde a la lógica, responde a la ausencia de control. Déjame explicarlo de otra forma. Cuando alguien te persigue constantemente, sin espacio, tu mente lo registra como algo predecible. Y lo predecible no genera emoción, genera indiferencia. Pero cuando alguien aparece y desaparece, cuando no es completamente accesible, cuando no puedes descifrarlo del todo, la mente empieza a trabajar sola. Y aquí es donde empieza el verdadero fenómeno, la obsesión. Pero no la obsesión romántica de película, sino la obsesión psicológica real, la necesidad de entender a alguien que no puedes controlar. Y esto es lo que nadie te enseña. No se trata de ser más atractivo, se trata de ser menos accesible emocionalmente, sin perder autenticidad. Porque cuando eres completamente predecible, la mente no tiene nada que resolver contigo, y lo que no se resuelve, se olvida. Ahora, quiero que entiendas algo que va a cambiar completamente cómo ves las relaciones. Las personas no se enganchan contigo por lo que das, se enganchan por lo que no pueden predecir de ti. Y esto es clave, porque la mayoría cree que dar más atención genera más conexión, pero en realidad reduce el misterio. Y sin misterio, no hay espacio mental. Y sin espacio mental, no hay obsesión. Esto no es manipulación, es psicología básica de atención humana. Tu cerebro no se engancha a lo constante, se engancha a lo intermitente. Piensa en esto. ¿Qué recuerdas más fácilmente? ¿Algo que tienes siempre disponible? ¿O algo que aparece de forma impredecible? Exacto, la imprevisibilidad gana. Y aquí empieza el problema, porque la mayoría de personas intentan generar valor siendo constantes, cuando en realidad deberían estar generando impacto siendo estratégicas. Y esto es lo que vamos a desmontar hoy. Vas a entender por qué algunas personas, sin hacer mucho, se quedan en la mente de otros durante días, y por qué otras, aunque hagan todo bien, son olvidadas en horas. Pero antes de entrar en eso, necesitas entender algo más incómodo aún. Y eso es lo que viene ahora. Ahora vamos a entrar en la parte que realmente cambia cómo ves a las personas, porque lo que vas a entender aquí es la base de todo comportamiento de atracción. La mayoría de personas cree que el deseo es algo espontáneo, como si simplemente pasara. Pero no es así. El deseo humano no nace de la presencia, nace de la incertidumbre. Déjame explicarlo mejor. Cuando alguien es completamente predecible, tu cerebro lo clasifica como seguro, y lo seguro no genera tensión emocional. Sin tensión, no hay obsesión, pero cuando alguien es parcialmente impredecible, la mente entra en estado de análisis constante. Empieza a preguntarse cosas como, ¿por qué actuó así? ¿Le gusto o no le gusto? ¿Qué está pensando realmente? Y cada una de esas preguntas consume energía mental. Eso es lo que crea conexión psicológica. No el amor, no la compatibilidad, sino la necesidad de resolver algo incompleto. Y aquí es donde entra el patrón más importante de todos. Las personas no se obsesionan con quienes las entienden completamente. Se obsesionan con quienes no pueden terminar de entender, porque el cerebro humano odia lo incompleto. Cuando algo queda abierto, la mente lo mantiene activo en segundo plano. Y esto es clave, no necesitas hacer mucho para quedarte en la mente de alguien. Necesitas dejar algo sin resolver. Pero cuidado, esto no significa jugar juegos artificiales, significa entender cómo se forma la atención. Porque la atención no es estable, es intermitente por naturaleza. Y lo intermitente es lo que genera adicción psicológica. Piensa en algo simple, ¿qué te engancha más? ¿Una persona que siempre responde igual o alguien que a veces aparece mucho y otras veces desaparece? Exacto. La inconsistencia genera foco mental, pero aquí viene lo que casi nadie entiende. No es desaparecer sin sentido, es crear contraste emocional, porque el cerebro no registra intensidad constante, registra cambios de intensidad, y cuando alguien alterna entre presencia y ausencia, la mente empieza a llenar los vacíos sola, y lo que la mente llena
es mucho más poderoso que la realidad. Porque ya no estás en control de lo que piensan de ti, ellos mismos lo están construyendo. Y aquí es donde nace la obsesión real. No cuando te persiguen, sino cuando no pueden definirte completamente. Ahora, vamos a ir un nivel más profundo, porque hay algo que destruye este efecto más rápido que cualquier otra cosa. Y casi todo el mundo lo hace sin darse cuenta. Ahora viene la parte que casi nadie quiere escuchar, porque aquí es donde la mayoría se da cuenta de algo incómodo. No es que no sepan generar conexión, es que sin darse cuenta la están destruyendo. Y lo más peligroso de esto es que parece amor, parece interés, pero en realidad es pérdida de valor. Vamos con el primer error. Error número 1. Ser completamente predecible. Cuando una persona puede anticipar todo lo que vas a hacer, todo lo que vas a decir y cómo vas a reaccionar, su mente deja de prestarte atención, porque no hay nada que descubrir. Y sin descubrimiento, no hay interés sostenido. Error número 2. Explicarte demasiado. Cada vez que justificas lo que haces, estás perdiendo autoridad emocional, no porque estés equivocado, sino porque estás mostrando necesidad de validación. Y la necesidad reduce el impacto inmediato de tu presencia. Error número 3. Estar siempre disponible. Esto es uno de los más destructivos, porque elimina completamente la tensión psicológica. Si alguien sabe que siempre estás ahí, no hay espacio mental para pensarte. Y si no hay espacio mental, no hay crecimiento emocional hacia ti. Error número 4. Reaccionar demasiado rápido. Cada vez que respondes de inmediato, le estás quitando peso a tu presencia, porque el cerebro interpreta velocidad como baja prioridad, y lo que no tiene prioridad no genera obsesión. Error número 5. Intentar mantener interés en vez de generar impacto. Aquí es donde la mayoría falla sin darse cuenta. Empiezan a hacer más en lugar de ser más estratégicos. Y cuando haces más, pierdes misterio. Ahora escucha esto con atención. No es que estas cosas por separado destruyan todo. Es la acumulación de ellas. Un poco de disponibilidad, un poco de explicación, un poco de predecibilidad. Y de repente, ya no eres memorable. Y aquí es donde mucha gente se confunde. Piensan que fueron ignorados, cuando en realidad simplemente dejaron de generar impacto emocional. Pero lo más importante de este bloque es esto. Todos estos errores tienen algo en común. Están basados en intentar ser entendidos, en vez de ser percibidos como valiosos. Y ahora que entiendes qué destruye la atracción, en el siguiente bloque vas a entender algo completamente diferente. Cómo se construye realmente el efecto contrario. Y ahí es donde todo cambia. Ahora llegamos al punto donde todo lo anterior empieza a tener sentido. Porque hasta ahora viste lo que genera atracción y lo que la destruye. Pero ahora vas a entender lo más importante, cómo se construye realmente la obsesión en la mente de otra persona. Y no es haciendo más. Es estructurando tu presencia de otra forma. Primero, entiende esto. La mente humana necesita 3 elementos para fijar a alguien en su memoria emocional. 1. Inconsistencia emocional controlada. 2. Espacios de ausencia. Y 3. Impacto emocional sin saturación. Vamos a desglosarlo. Cuando eres completamente constante, no generas contraste. Y sin contraste, no hay fijación mental. Pero cuando introduces pequeñas variaciones en tu presencia, la mente empieza a prestar más atención, porque ya no puede predecirte completamente. Y esto activa algo muy específico, el sistema de búsqueda mental. Cuando alguien no te entiende del todo, su mente no te suelta, empieza a analizar, a reconstruir, a intentar completar lo que falta. Y aquí es donde ocurre el fenómeno. Ya no estás presente físicamente, pero sigues activo mentalmente. Ahora escucha esto con cuidado. No necesitas estar todo el tiempo. Necesitas estar en los momentos correctos. Porque el cerebro no guarda lo constante, guarda lo significativo. Segundo elemento, espacios de ausencia. Cuando desapareces por momentos, no pierdes valor. Generas espacio mental. Y ese espacio no se queda vacío. Se llena de pensamiento hacia ti. Y aquí es donde la mayoría lo arruina. Intentan llenar todos los espacios,
cuando en realidad deberían dejar que existan. Tercer elemento: impacto sin saturación. Cada interacción tuya debe tener peso, no cantidad. Porque cuando todo lo que haces tiene impacto, la mente empieza a asignarte importancia automática. Ahora conecta todo esto. Si eres constante, no generas misterio. Si estás siempre disponible, no generas pensamiento. Si saturas la interacción, pierdes impacto. Pero si combinas presencia estratégica, ausencia controlada y momentos de impacto real, la mente empieza a engancharse sola. Y aquí es donde cambia todo. No estás persiguiendo atención, estás ocupando espacio mental. Pero hay algo importante que debes entender. Esto no se trata de manipular a nadie, se trata de dejar de destruir tu propio valor, sin darte cuenta. Porque la mayoría no pierde interés, pierde impacto. Y cuando pierdes impacto, te vuelves reemplazable. En el siguiente y último bloque, vamos a unir todo esto y ver cómo se transforma en una mentalidad completa. Ahora que has visto todo, quiero que lo entiendas como un solo sistema. No son trucos separados, no son ideas aisladas, es un patrón único. Y ese patrón es simple: las personas no se quedan contigo por lo que haces, se quedan por lo que tu presencia les hace pensar. Y eso cambia completamente el enfoque. Porque si intentas ser más interesante, te agotas. Si intentas ser más atento, te saturas. Si intentas ser más perfecto, pierdes naturalidad. Pero si entiendes esto, dejas de perseguir resultados y empiezas a construir percepción. Y la percepción es lo único que realmente se queda. Ahora quiero que te quedes con algo muy importante. No necesitas cambiar quién eres, necesitas dejar de sabotear tu impacto. Porque cada vez que explicas demasiado, te haces más pequeño en la mente de otros. Cada vez que te adelantas, pierdes misterio. Cada vez que das sin estrategia, pierdes valor percibido. Y eso no es emocional, es psicológico. Pero ahora tienes algo que la mayoría no tiene: conciencia del sistema. Y cuando ves el sistema, ya no actúas igual. Porque ahora entiendes que el silencio tiene peso, que la ausencia genera pensamiento y que la presencia sin saturación crea impacto. Y si lo aplicas correctamente, no necesitas perseguir nada, porque las personas empiezan a pensarte sin esfuerzo. Pero aquí viene la parte final: esto no funciona si lo fuerzas. Esto no funciona si lo finges. Esto no funciona si lo haces desde necesidad, porque la necesidad siempre se nota. Esto solo funciona cuando entiendes tu propio valor y dejas de entregarlo sin dirección. Y ahora ya no puedes ver las relaciones igual, porque ahora sabes que el impacto no se pide, se construye. Y cuando entiendes eso, ya no necesitas perseguir nada, porque empiezas a ser recordado sin intentarlo.